Lo importante que es para la literatura conocer la inesperada fábula de Esopo y el aldeano. No debemos olvidar que la poética nace con objeto de explicar las posibilidades de construcción de una acción imaginaria. La fábula era el lugar primigenio del que emanaba lo poético, y la literatura, palabra desconocida para los griegos, en su intento de designar las artes que mimetizaban la naturaleza mediante el lenguaje, estaba comprometida originariamente con la producción, poiesis, de un discurso destinado a imitar, mímesis, una fábula o acción humana, mithos. Se configuraba así un discurso imaginario y utópico, fuente de la expresión literaria, que frente a los impulsos de la retórica, disciplina orientada a los ejercicios de persuasión basados en la lógica de la dialéctica y de los tópica, se apoya en la poética, es decir, en la teoría de la literatura, como forma principal de explicación de una realidad esencialmente imaginaria. Como resulta fácilmente observable, la teoría de la literatura nace reconociendo en la literatura una construcción genuinamente humana, explícitamente racional y, como no podía ser de otro modo para un griego del siglo IV antes de nuestra era, determinada por un ejercicio de libertad sobre los fundamentos de la ciudad-estado, los cuales sirven de modelo a la política ateniense frente a las satrapías persas, prototipo para los helenos de lo que era una sociedad bárbara. Simultáneamente, la literatura no se concibe ni se expresa ni aun menos puede interpretarse al margen de la razón o logos, es decir, que puede y debe explicarse mediante conceptos. El fin de la teoría de la literatura es demostrar que la literatura es inteligible y por lo tanto racional, incluso cuando trata de reproducir situaciones, referentes o hechos irracionales, desprovistos de toda lógica aparente. La literatura es racionalista incluso cuando simula no serlo, porque la idea más perfecta de irracionalismo, absurdo o sin razón, será siempre el resultado de un proceso racionalista que tipificará como no racional aquello a lo que se refiere o aquello que construye estéticamente como tal, desde una pintura surrealista hasta un poema creacionista. La idea misma de inconsciente que diseña Freud es profunda y deliberadamente racionalista, tanto como lo es la idea de Dios en teología cristiana, aunque ni Dios ni el inconsciente existan físicamente en ninguna parte. Se trata de un racionalismo idealista, no materialista, pero es racionalismo, aunque su fundamento material sea igual a cero, porque ni Dios habita en los cielos, ni en ninguna otra parte, ni el inconsciente es un órgano físico del cuerpo humano, como lo es el hígado, los pulmones o los genitales, pese a la obsesionante filiación que Freud le impuso con estos últimos. Obsérvese cómo en sus más tempranas manifestaciones la literatura ya reinterpreta desde el racionalismo más crudo y audaz, y no menos cínico, cualquier planteamiento relativo a la superchería, la magia o la superstición. La siguiente fábula de Fedro habla por sí sola. Cito: un dicho popular afirma que el hombre experimentado es más sabio que el adivino, pero no se dice por qué. Esta fábula mía lo contará ahora por primera vez. A un hombre que tenía rebaños, las ovejas le parieron corderos con cabeza humana. Aterrado por el prodigio, corre preocupado a consultar a los adivinos. Uno le responde que aquello amenaza la vida del amo y que es necesario alejar el peligro sacrificando una víctima. Otro asegura que su mujer es adúltera y que el prodigio significa que sus hijos eran ilegítimos, aunque la cosa puede expiarse con una víctima más grande. ¿Qué más? Difieren entre sí con opiniones encontradas y agravan la preocupación del hombre con una preocupación más grande. Allí estaba Esopo, viejo de fino olfato, a quien la naturaleza nunca pudo engañar. Aldeano, dijo, si quieres evitar el prodigio, da mujeres a tus pastores. Fin de cita. Tomado de las fábulas de Fedro, Esopo y el aldeano. En consecuencia, la literatura se concibe a sí misma como una construcción humana que existe real, formal y materialmente, y que puede y debe analizarse de forma crítica mediante criterios racionales, conceptos científicos e ideas filosóficas. Como construcción humana, la literatura se sitúa en el ámbito de la antropología. Como realidad material efectivamente existente, pertenece al dominio de la ontología. Como obra de arte, constituye una construcción en la que se objetivan valores estéticos, así llamados por los alemanes, en realidad poéticos, que exigen enjuiciarla desde una estética o filosofía del arte,
desde un espacio poético o estético y como discurso lógico, en cuya materialidad se objetivan formalmente ideas y conceptos. Es, pues, susceptible de una gnosiología, es decir, de una interpretación basada en el análisis crítico de las relaciones conjugadas, que no dialécticas, entre la materia y la forma que la constituyen como tal literatura.